actividad didáctica con reales. ¿Sí, compañeros? Bueno, voy a presentar ya ya en el momento, pues ustedes ya van a tener en la pantalla la hoja de actividades. Bueno, continúo. Entonces, la actividad que nos reúne en esta sesión, pues estamos tratando el tema de las relaciones, el tema de relaciones y funciones. Aunque este es solo una hoja diferente a la que yo les mandé, pero es el mismo contenido. Les pedí, por favor, que me investigaran qué es el dominio, qué es el contradominio, las asíntotas, las intersecciones, simetría, tipo relación, multiforme, uniforme, que me investigaran si es una función inyectiva, biyectiva y suprayectiva. Ustedes me van a ayudar con los elementos teóricos. Ustedes van a ir haciendo su apunte, por favor. Por eso voy a ir pasando la clase con el tiempo suficiente para que a ustedes les dé el espacio idóneo que vayan elaborando su apunte, por si acaso alguna persona no, no nos comparta la clase grabada, pues no se atengan, por favor. Bueno, estos 3 ejercicios, como yo les decía pues íbamos a empezar a analizarlos. Compañeros, voy a iniciar con el trabajo del ejercicio 2. Ustedes paralelamente van a ir trabajando ya después de la clase, en este fin de semana, en sus espacios, como estén acostumbrados a trabajar, el ejercicio número 3, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Pues vamos a calcular todos los elementos matemáticamente desde el inciso A hasta el inciso I. Eso es lo que haríamos aquí matemáticamente. Ustedes teóricamente nada más quiero los conceptos hasta el inciso G. No me envíen esto a ningún lado porque yo no voy a atender ese tipo de actividades relativamente sencillas. Cuando yo les diga resuelvan un ejercicio completo, por ejemplo, que podría ser el 4, con todos los elementos, a ese sí yo les diría, hay que subirlo al Drive. Pero por el momento, pues apenas estamos armando, los apuntes son para ustedes. Bueno, conceptos, compañeros, tema, relaciones y funciones. Voy a iniciar con una introducción teórica. ¿Qué es una relación? ¿Cómo se denota? El tipo de relaciones. La necesito, aunque usted ya les pedí que ustedes la investigaran, lo que es una relación multiforme y lo que es una relación uniforme. Lo necesitamos para darle cierta, dar ciertos antecedentes de este curso. Aquí dice relaciones y funciones. Bueno, entonces voy a cambiar de hoja, me voy a ir a unos antecedentes que fui preparando. Les voy a dar el espacio para que ustedes vayan haciendo su apunte. Entonces, aguánteme tantito, voy a salirme de esta presentación, voy a poner los elementos teóricos, donde vamos a iniciar la introducción, es el que estaba en pantalla, voy a iniciar con el concepto de relaciones. Bueno, voy a ir leyendo con ustedes. Aprovechen, por favor, para ir haciendo su apunte, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, entonces, ustedes por allá en su cuaderno, tema relaciones y funciones. Vayan haciendo su apunte, por favor, no se confíen de que alguien nos manda el apunte o que yo les tenga que enviar estas informaciones. Por el tiempo y lo cargado que estamos de actividades, a veces, aunque quieran, no tengo ese espacio para andar subiendo información. Bueno, definición de conceptos, ¿sí? Dice relación. Matemáticamente, ¿qué es una relación? Bien, pues una relación surge
del momento de asociar a los elementos de dos conjuntos, qué es lo que contienen estos, por qué o cómo están relacionados. Bueno, para nosotros de introducción hablamos de un conjunto P de elementos y un segundo Q. Estos dos elementos, estos dos conjuntos de elementos conocidos, ¿sí? ¿Cómo se relacionan estos o de qué manera? Cuando todos o alguno de los elementos del conjunto P, ¿sí?, le corresponde asociando por alguna regla o condición, puedes que también hablamos que puede ser una propiedad. ¿Cómo están relacionados los elementos del conjunto P con los elementos del conjunto Q? Doy un espacio mientras que terminan de elaborar su apunte. Esa regla de correspondencia de asociación entre estos dos conjuntos pueden ser a través de un diagrama sagital. Tenemos los elementos de P y por acá los elementos de Q. ¿Cómo están relacionados los de P con los de Q? Esa es una manera. La otra, podemos tener una tabla de valores. Entonces, en esa tabla de valores, ¿cómo están relacionados los elementos de P, llamados elementos de X, con los elementos de Y? ¿Cuál es la correspondencia? Hay que ser muy observadores. Entonces, una regla de correspondencia puede ser la tabla de valores. Una tercera, tenemos un plano cartesiano. En ese plano cartesiano, ¿cómo están relacionados los elementos de X, más adelante llamados elementos del dominio, con los elementos de Y, llamados contradominio o rango? ¿Sí? ¿De qué forma pueden estar relacionados estos? Vamos a ver más adelante. Si P y Q están relacionados, entonces se dice que hay una relación R entre los elementos de estos dos conjuntos. Ajá, dice entre los elementos del conjunto P y los elementos del conjunto Q. Espero que hasta aquí ya vayan con el apunte. Salud. La regla de correspondencia también puede expresarse como una proposición abierta con dos variables. No solamente la regla de correspondencia es una igualdad, también puede ser una desigualdad. El maestro de álgebra va a trabajar un tema que son desigualdades. La solución de una desigualdad es una infinidad de elementos, porque esta abarcan toda una región, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado si su maestro no les enseña a interpretar la solución gráfica o la solución en un plano cartesiano, ustedes háganlo, porque si no, ustedes no comprenden la diferencia entre lo que va a ser una igualdad y una desigualdad, están perdiendo muchos elementos importantes. Bueno, ¿cómo está definida la relación? ¿Cómo se expresa en una desigualdad? Bueno, la relación R es igual al conjunto. Esta simbología significa conjunto de elementos de parejas ordenadas, X, Y. X, si está, es la primera componente, compañeros, conjunto de partida, elementos del dominio, elementos de las abscisas, cómo está relacionado con su piata, que son los valores de Y, llamadas también son las imágenes, son las ordenadas, etcétera. Este simbolito que está aquí se lee tal que es la condición. Vamos a aceptar todas aquellas parejas ordenadas que cumplan con la condición que ambas X y Y pertenezcan al campo de los números reales. Nuestro curso va a versar en los números reales, ¿sí? Condición, de acuerdo a la desigualdad, acá dice X mayor que Y, aquí indicamos con X mayor que Y. Entonces, la relación entre estos dos conjuntos en una desigualdad
va a aceptar todas las parejas ordenadas si y solo si, al comparar su elemento de X con el de Y, cumpla que estrictamente el valor de X, valor de la abscisa, sea mayor que el valor de Y u ordenada. ¿Sí? Bueno, pues resulta que para las igualdades y para las desigualdades son subconjunto del producto cartesiano. Aquí lo pongo. Dice, una relación es un subconjunto del producto cartesiano P por Q. P entonces va a contener los elementos de partida, Q los elementos de llegada. P, de acuerdo a esta relación, son los elementos del dominio. Q entonces va a contener los elementos del contradominio. ¿Podría cambiar? Sí, solo si nosotros coloquemos primero a Q y después a P. Entonces la relación va a ir de Q a P. ¿Dónde la vamos a leer? Aquí en la operación. ¿Dónde? En la condición P relacionado con Q. ¿Sí? Entonces, desde ahí el lenguaje debe ser muy preciso. Bueno, pues esto es una pequeña introducción al concepto de relación. Matemáticamente, observen, puede haber una relación que es lo que ustedes conocen como una función, como una ecuación, pero las relaciones más generales, que abarcan más elementos, pues son las famosas desigualdades, ¿sí? Aquí está la regla de correspondencia. Bien, voy a tapar esto porque es parte de la tarea de ustedes. Ajá. Bueno, la clasificación de las relaciones, compañeros. Las relaciones se clasifican en dos grandes grupos. Es la manera en cómo el elemento de P está relacionado con Q. Y entonces hablamos de que P y Q pueden tener una relación multiforme o pueden tener una relación uniforme. ¿De qué depende? De cómo un elemento del conjunto P o elemento de X está relacionado con los de Y. Tenemos que ir al plano general. Si nosotros trazamos el plano cartesiano, entonces P va a estar extendido en el eje de las X. Y va a estar extendido en el eje Y de menos infinito a más infinito, lo mismo que X de menos infinito a más infinito. Si nosotros ponemos atención a la relación P por Q en el campo de los reales, pues es nuestro plano cartesiano totalmente lleno de puntos, son una región, ¿sí? Bueno, entonces, regresando a nuestro ejercicio, en nuestra propiedad, entonces, esta forma en que están relacionados los elementos de P con los elementos de Q, si un elemento está relacionado con solo uno de Q, entonces acá me pongo esta parte, va a ser una relación uniforme. Pero si un elemento de Q está uno solo, le corresponde a dos de Q, entonces estamos hablando de una relación multiforme. Bueno, voy a hacer en caso particular, relaciones relaciones multiformes. Son aquellas en donde las primeras componentes se repiten dos o más veces en las parejas ordenadas y las segundas componentes son distintas. Gráficamente, compañeros, alguien podría dar un ejemplo, ¿sí? Donde podemos ver una relación multiforme. Pueden decirme el nombre de la gráfica, ¿vale? Una parábola. Los escucho. Una parábola, pero ¿cuál de ellas? Vertical. Vertical.
¿En qué momento un solo valor de X está relacionado con dos o con más? Cuando Y1 tiene el valor de dos valores de X. Pero vea la definición. Son aquellos en donde las primeras componentes son los de X. Se repiten las parejas ordenadas, dice. Entonces, está en lo cierto, es la parábola, pero Sí, no una parábola es horizontal. una parábola horizontal. Abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Yo agarro un valor de X, trazo mi plano cartesiano, tengo la parábola, está relacionado con este de Y acá abajo con otro. Este es un ejemplo de relación multiforme. Pero la parábola también cumple con la relación uniforme, la que decía usted anteriormente. Una parábola vertical, uno de X le corresponde uno de Y. Pero como las Y son muy listas, uno de Y estaba relacionado con dos de X. Sin en cambio, por definición, el valor de X que está aquí y el que está acá, pues son valores de X diferentes, no importa que estén relacionados con el mismo Y. Bueno, relaciones uniformes son aquellas donde las primeras componentes nunca se repiten en las parejas ordenadas, pudiendo ser las segundas componentes iguales o distintas, como el caso que usted menciona de la parábola. Abra hacia arriba o abra hacia abajo, pero es una parábola vertical. Bueno, hay una regla que le llaman la regla de la vertical. Si ustedes conocen el gráfico que genera una función en el plano cartesiano y trazan una recta vertical paralela al eje de las Y, vaga la doble interpretación, si esa regla, perdón, vertical, corta al gráfico en al menos 2 puntos, entonces se trata de una relación multiforme. Caso contrario, si ustedes tienen en el plano cartesiano, por ejemplo, la función exponencial, ¿sí? Esa función pone su gráfico y ustedes trazan una recta vertical en cualquier punto de su dominio o su extensión de su curva, en cuántos puntos cada que colocan ustedes la vertical, en cuántos puntos la va a tocar. Compañeros, ¿alguien? ¿En solo uno? En un solo punto. Entonces, hablar de la regla vertical nos da un panorama geométrico de si es vertical, perdón, si es multiforme o es uniforme, compañeros. Abusados con este rollote. Bien, pues esa es una breve introducción. Lo que tengo acá en la parte inferior de la nota, pues es lo que yo les dejé de tarea. Pues este apunte apenas hace ratito lo fui elaborando por las condiciones, pues esto yo lo tengo en apuntes, en libretas y todo, pero pues también voy a ir armando información que nos sirva. Bueno, voy a salir de aquí, compañeros, y ahora me voy a ir a la solución del primer ejercicio. Perdón, ya terminaron de hacer el apunte, porque voy a quitar esta presentación. Aunque ustedes son más listos, ya le tomaron captura de pantalla, ustedes son más listos, ustedes ya le tomaron una foto. Gracias. Bueno, nos vamos a el primer ejercicio de relaciones y funciones para resolverlo. Aguántenme un segundito, voy a cambiar de hoja de presentación. Aquí estoy, no, nada más que estamos, es el del apunte de ayer, ¿no? No, el apunte, el que fui haciendo. Aguántenme, aquí estamos, aquí vamos, más que pues estas tecnologías. Ándele, ese que estaba ahí. Muy bien. Bueno, ahorita lo compartimos. Aguántenme un segundito, pues ese es el detalle de estar a distancia, utilizando la tecnología, pero pues con todo
con todas las ganas por delante. Listo. Entonces, creo que no, era el otro, Osvaldo. Parece que está un poquito, no, era el otro. Sí es un similar a este. Aguánteme un segundito, no es el que, bueno, lo fui corrigiendo porque le encontré detalles. Es similar, pero está corregido. Aguántenos tantito, ya vamos para allá, compañeros. Debe ser en Camescam. Ese mero. Por eso decía yo que me borrara lo anterior. Gracias. Ahí va, compañeros, ya lo encontramos. Lo que pasa es que no me gustó el anterior y le hice algunas aportaciones, le incluí elementos. Bien, aquí lo comparto con ustedes. Entonces, tema, relaciones y funciones. Yo creo que ya no es necesario que lo coloquen ustedes en su apunte. Solución de ejercicios. Vamos a determinar de este ejercicio número 2 el dominio, el contradominio, las asintos, las intersecciones y todo lo que ustedes están. Bueno, compañeros, el anterior, alguien ya me había comentado que esto es una hipérbola, ¿sí? Yo les dije, correcto, y me da gusto que estudiantes como ustedes tengan cultura matemática. Eso quiere decir que cursan en el primer semestre competentes. De lo contrario, nos tendríamos que poner a trabajar doble, ¿sí? Bueno, la expresión es 3y cuadrada menos 4x cuadrada menos 8x menos 24 menos 40 igual a 0. Compañeros, todo lo que estamos o que vamos a trabajar de matemáticas, todo lo que está durante la carrera, ya han sido estudiados por años. Ya están las fórmulas, ya están los modelos matemáticos, ya sabemos cuáles son sus gráficas. Nada más que pues nosotros nos corresponde adquirir esa cultura matemática y en el presente aplicarla, porque las condiciones van cambiando. Bien, esta expresión en dos variables, y y x, o x y y, como ustedes la quieran leer, no pasa nada. Dos de sus términos o de los sumandos, exponente 2, otros 2, grado 1, y este término que carece del acompañamiento de la variable, le llamamos constante, porque no cambia. Nosotros podemos sustituir valores de X y de Y durante el proceso al construir una tabla de valores, pero como no acompaña ninguna variable, en todo el procedimiento siempre va a ser 40. Entonces se le llama constante o se le llama término independiente. De acá se le llama término cuadrático en función de la variable y. Término cuadrático en función de la variable x. Término lineal en función de la variable x. Término lineal en función de y estos son nuestros términos lineales. Pues cuando nosotros empezamos a trabajar esto, compañeros, por costumbre, pregúntense de dónde viene. Pues esta llamada, que representa una parábola, pues resulta que la parábola y todos otros lugares geométricos que tienen este exponente 2, llamada ecuación de segundo grado, entera, compañeros, pues corresponden a un gran modelo matemático, a una gran formulota, miren. Ojalá y los que tienen cultura matemática les recuerde algo esta expresión. Esta que está aquí, conocida como la ecuación general de segundo grado, ¿sí? Y que la van a analizar más detenidamente en geometría analítica. No se compliquen, siempre vean, siempre sean analíticos, no se aprendan esto de memoria, mejor vean el análisis. Miren, coeficientes numéricos A, B, C, D, E y F. Y luego
término cuadrático, el producto entre la variable dependiente e independiente, el orden jerárquico, en el alfabeto primero va la X y va la Y, ese es el orden, obsérvenlo. Entonces, pues con que ustedes sepan que va en orden alfabético, esta ya nada más agrega las variables. Bueno, como yo tengo un ejercicio con esas características, entonces comparo sumando a sumando para conocer cuánto vale A, cuánto vale B, C, E y F, porque estas A, B, C, D y F pertenecen, son literales, pertenecen al campo de los números reales, ¿sí? Entonces, aquí se les conoce como coeficientes que acompañan a la variable. Esos coeficientes, cuando nosotros los cambiemos por números reales, entonces más adelante, pues va a ser -4, va a ser 3, va a ser 8, va a ser 24, etcétera. Entonces, cambia de acuerdo a la expresión. ¿Qué hice? Pues como tengo esta expresión de esta manera y el modelo matemático está arreglado así, entonces lo que hice fue ordenarlo con base al modelo matemático, con base a la fórmula general de segundo grado. Por ejemplo, aquí me dice que primero el término cuadrático, acá está en segundo lugar, no pasa nada, nada más lo cambié de lugar. El 3y cuadrado hasta el principio lo cambié de lugar, miren, acá está. Pero como la ecuación que vamos a trabajar no contiene el término XY como producto, le guardé su lugar, aquí está el término XY, pero para que no altere la expresión, le agregué un coeficiente 0. Ojo, cuando resuelvan sistemas de ecuaciones lineales, un 2 por 3, un n por n, el orden siempre van las X, las Y, las Z, las constantes. Los autores luego nos quieren marear, ponen por acá la Z primero y luego la X, en medio la Y o viceversa. Si ustedes no están acostumbrados al orden, entonces van a decir, no la pude resolver, no sé qué se trata, etcétera. Bueno, entonces colocamos nuestra ecuación a trabajar con base a un modelo matemático. ¿Qué sabemos? Ya de esta manera, muy firme, sabemos cuánto vale A en nuestro ejercicio, sabemos que B no está contenida, que vale 0. Cuánto C le dé. Como alguien de ustedes me dijo que esta es una hipérbola, pues puede suceder que el joven, que me está escuchando y que no estuvo en la clase anterior, pues no se convenza. Y entonces yo matemáticamente le voy a decir, mira, o el joven que me dijo que esta es una hipérbola, pues voy a justificar su respuesta. Bueno, ¿cómo se justifica la respuesta de cualquier ecuación cuadrática para saber el tipo de cónica que va a generar? A través del famoso discriminante. El discriminante por fórmula es b cuadrada menos 4ac. Ajá. Esto nos va a generar un número, pero al compararlo con 0 puede ser menor. Al compararlo con 0 pueden ser igual. En caso de que sea menor que 0, entonces nuestra cónica es del género elipse. En caso de que sean iguales, es del género parábola. En caso de que este valor sea mayor, entonces va a ser del género hipérbola. Pero cuando yo hablo de un género, ¿a qué refiero? Que nosotros esperamos que sea una elipse y de pronto al hacer los procedimientos totalmente algorítmicos, pues resulta que en lugar de elipse generó un par de rectas paralelas, coincidentes, de forma totalmente lo que esperábamos como una elipse en una curva, en un par de rectas, perdón, que no esperábamos. Lo mismo sucede con la parábola. Me describe que es parábola abusada, puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser rectas es la parábola que se degenera, lo mismo el elipse. Bueno, en el caso de la hipérbola, lo mismo, compañeros.
La hipérbola puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser que se deforme. Entonces, cuando ustedes trabajen y de pronto les da algo que en teoría no tenían contemplado, no se preocupen. Ese es el comportamiento de este tipo de expresiones. Por eso hablamos de géneros. Bueno, ¿qué pasa cuando una ecuación como la que estoy señalando hasta la parte superior, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta, la agrando un poquito más, compañeros? Esta es la ventaja de este equipo que tengo aquí a la mano. ¿Qué pasa cuando una expresión que vamos a trabajar contiene el término XY? ¿Sí? Este X y este Y lo que generan en nuestra cónica es rotar el eje focal. A ver si me doy a entender. Yo en el plano y en yo una parábola, compañeros, su eje focal es paralelo al eje de las X. Eso quiere decir que carece del término XY, como la que vamos a analizar. Pero de pronto, si se hace presente el XY en nuestra expresión, es decir, que en lugar de 0 fuera cualquier número real, entonces ese XY lo que va a hacer en nuestra parábola, que la va a girar y vamos a tener una parábola así, compañeros. Ya no es paralela a ninguno de los ejes. O puede tener una parábola que haga esto. Ajá. Entonces, eso es lo que hace, rotar el eje de la parábola un ángulo mayor de 0 grados. ¿Hasta dónde? Hasta 360 grados. ¿Sí? Abusados, compañeros. Es cultura, nada más. Bueno, ¿cómo saber si la curva que vamos a estudiar pertenece a alguno de los? Bueno, a través del famoso discriminante. Esta b cuadrada menos 4ac, creo que sea para ustedes. ¿Dónde la han visto? ¿Alguien me quiere decir? En la fórmula general. En la fórmula general. En la fórmula general, correcto, en la fórmula general. Aquí mi asistente, mi ayudante, que es parte de mi equipo, él toma las participaciones. Bueno, ¿cómo saber? Este valor, decía, puede ser menor que 0, puede ser igual a 0, puede ser mayor que 0. ¿Cuánto vale b en el caso particular de nuestro ejercicio? ¿Vale? 0. Lo sustituimos. 0 al cuadrado. Fórmula, menos 4ac. ¿Cuánto vale a? Vamos a buscarlo. Y entonces en este caso a vale menos 4. Menos 4. Póngalo. ¿Cuánto vale c? Vamos a buscar c. Vale 3. Sustituya. Hagan las operaciones numéricas. Es cuadrado, nos queda el 0. Haciendo este producto, ley de los signos, ¿sí? Pues menos, por más, pues de los signos de este que acompañan este valor va a ser positivo, 48. Y bueno, si yo le sumo 0, pues es el neutro aditivo, pues queda el 48. El 48 es mayor que 0 al compararlo. Y entonces voy a ver cuál de los tres, y es cuando me dice que cuando es mayor que 0 es del género hipérbola. Entonces pertenece a este género. El compañero que nos decía, pues correcto. Bueno, ya con ese argumento pueden avanzar con pasos firmes. ¿Cuál es nuestro error como estudiantes al trabajar matemáticamente? Dicen los que saben, es que luego trabajamos a ciegas y nos enojamos porque no llegamos a lo que esperábamos. Debemos de ser más analíticos, más exploratorios. Miren, ya, bajo estos argumentos matemáticos, entonces ahora sí podemos llegar pues dice transformación de la ecuación de la forma general a la forma ordinaria.
vuelvo a colocar la ecuación, la ecuación en su forma más general. Ya sabemos que como B0, entonces mi expresión, esta formulota, se reduce a esta en compañero. Cuando una ecuación tiene el término... Profe, se le está trabando el audio. Bueno, a ver. En ocasiones hay que Profe, esperarse. ¿sigue ahí? Un momento. Ahí ya. No se escucha. Yo en el equipo que tengo monitoreando se escucha bien. Sí, ya lo escucho bien yo. Acá en el otro equipo, sí, acá en el otro equipo que tengo monitoreando mi clase, aquí mi técnico me dice que se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok, pero también respeto porque a la mejor... Entonces yo acostumbro a tener siempre No, otra vez empezó a trabar. Y otra Aquí vez. me dice mi técnico que se escucha bien. Es que a lo mejor sea que se escucha mejor porque comparten la misma conexión de internet, pero Es aquí que ustedes como están en la que debido- misma. se corta un poco más el audio de usted. Bueno, a ver, voy a continuar. ¿Ya me escuchan, Sí, compañeros? Sí. sí, Ok, gracias. Muchas gracias. Ya, profe. Bueno, compañeros, si en esa ecuación sota que tiene todo este orden y que sus coeficientes van desde hasta la F, el término, el segundo sumando, que es el producto de la variable dependiente e independiente, no existe, como lo digo aquí, si es igual a 0, entonces esta ecuación sota se reduce a esta cuando carece del término XY, entonces esta va a contener toda la famosa familia de las cónicas ordinarias. ¿Qué significa que sea ordinaria? Que cualquiera de los tres lugares geométricos anteriores, me regreso, elipse, parábola e hipérbola, su eje focal va a ser paralelo o coincidente con el eje horizontal o eje de las X. Pero también tenemos que puede ser su eje focal paralelo al eje de las Y o coincidente con este. El ángulo del eje focal es, podríamos llamar 0 grados o 90 grados, el eje focal. Entonces, esa es la característica que va a generar este tipo de... Aguánteme tantito, me fui muy rápido. Déjeme regresar a mi... No, es para acá, a mi expresión. Ya estoy aquí, perdón. Oye, es que es muy sensible aquí mi máquina. Entonces, hay que tratarla con delicadeza. Ahí está. Entonces, esta que está acá, insisto, si B0, reduce a esta ecuación general de las cónicas ordinarias. Esta, cuando tiene el término XY, ecuación general de las cónicas no ordinarias. Bueno, pues aquí con esta, si A y C son iguales y del mismo signo, ¿qué tipo de cónica va a representar? ¿Alguien me quiere decir? ¿Escucho, compañeros? ¿La que está arriba de las letras rojas? Aquí donde estoy señalando con el cursor. Si A y El C... cursor. Es que no se ve el cursor. Casi no se ve. Profe, si podría ser su cursor un poco más grande, es que no se ve. Es que Ahí está. es del mismo color. Ah, Si ya. esta y esta C... Ahí está. Si esta A y esta C fueran iguales, ¿qué tipo de curva? ¿Un círculo? Póngale numeritos, compañeros. Una circunferencia. ¿Un círculo? Correcto. Circunferencia. Bien.
Si A y C, ambos positivos, pero numéricamente diferentes, ¿qué cónica va a representar? Un elipse. Una elipse. Elipse, perfecto. Elipse. Si A y C, diferentes o iguales, pero de signos contrarios, ¿qué va a representar? Una hipérbola. Hipérbola. Hipérbola, muy bien. Pero si en esta ecuación carecemos de uno de los términos cuadráticos, pensemos en este, ¿qué va a representar? Una parábola. Una parábola. Parábola, compañero. Parábola. ¿Sí? Pero si nosotros carecemos de los dos términos cuadráticos, ¿qué va a representar? Una recta. Fuera estos dos. Una recta. Sí, Una una recta. recta. Una recta. Una recta, no horizontal, no vertical. Sigo con esta cuestión. Si ahora quito todos estos términos, si carezco del término cuadrático en Y, en X, y también carezco del término lineal, y nada más me quedan los dos últimos términos, ¿de qué estoy hablando? Los escucho. ¿Sería un punto en el plano? Punto en el plano. No, acuérdense que un punto está formado por un par de coordenadas X, Y, como lo definí anteriormente en una ¿Puede repetir la relación. pregunta, por Por eso favor? le puse XY. Si yo carezco de los tres primeros sumandos y nada más tengo E por Y más F igual a 0, donde E es un número real, ¿qué tipo de gráfico voy a generar? Va a tener una recta en forma una perpendicular en el punto donde Sí, esté una- marcado la Y. Ok, se la le pendiente, llama ¿no? recta, gracias, se llama recta horizontal Sí, una recta horizontal. o paralela al eje de las Y. Si ahora yo carezco del término en Y de los dos primeros sumandos y nada más tengo dx más f igual a 0, donde d es un número real, ahora qué tipo de recta, bueno, ya lo dije, qué tipo de recta voy a tener. Una recta vertical. Una Ok, recta vertical, ¿no? Recta vertical. correcto, yo sabía que por eso Pero sería perpendicular, ¿no, profe? bueno, perpendicular al anterior. Al eje de... Ajá. Perpendicular al anterior cuando es y igual a f, ¿sí? Yo creo que por algo yo creo que alguien dijo a Jorge López, le vamos a mandar los más inteligentes de esta generación, y eso es lo que estoy escuchando. Bueno, sigan así, compañeros. Bueno, si a nosotros nos piden despejar a Y para calcular el dominio de nuestra expresión sota original, pues así como está, no es adecuado que ustedes partan de ella. Difícilmente van a despejarla tal y como está. Entonces, nuestro trabajo es transformarla sin que pierda su esencia. Transformarla de una manera que al graficarla nos represente lo mismo. Para cuando terminemos este ejercicio voy a hacer una prueba con GeoGebra. La vamos a graficar así, tal y como está, o acá desde la original, y después la vamos a graficar en la forma explícita. Esta se llama implícita, compañeros. Y la explícita es la que andamos buscando. Entonces, para que nosotros podamos calcular el dominio, necesitamos transformarla. La ecuación en este caso, de la cónica que se trata, donde A y C son diferentes y de signo contrario, me regreso, pues eso es una hipérbola. Entonces, tras de una hipérbola, esta es su ecuación en su forma general.
la vamos a transformar a la forma ordinaria, que es esta que puse aquí. Volví a colocar, si ustedes se dan cuenta, dice ax cuadrada más y cuadrada más x más e por y más f igual a 0. Y dice aquí o cy cuadrada más ax cuadrada, ¿verdad? Yo lo único que hice fue cambiar el orden de los sumandos. Cuando ustedes trabajan en un solo miembro de la igualdad y cambian sumandos, pues estos conservan signo. ¿Cuándo cambiaría un sumando de signo? Cuando lo brinquemos de las barritas del igual. Pero ahorita yo no estoy cambiando. Matemáticamente es más sencillo para nosotros, por cultura, inclusive lo hacemos, y el día que alguien lo hace de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, pues sí nos sacamos de onda. Entonces, como yo veo que el coeficiente del término cuadrático está en y, voy a regresar acá hasta donde está el original, miren, entonces así la voy a trabajar. En caso contrario, si este fuera positivo y este fuera negativo, entonces utilizaríamos este. Pero por costumbre, utilizamos de preferencia, llevamos de inicio el positivo. Bueno, no pasa nada. Si alguien de ustedes, su maestro, trabajó con los negativos y vamos a llegar a lo mismo. Cada quien se acomoda de la mejor manera. Bueno, transformación de la ecuación de la hipérbola que está denotada en su forma general y que la ordené como nos conviene. Vamos a llegar a la forma ordinaria. La forma ordinaria es esta estructura. Si yo llego a la forma ordinaria, voy a tener el placer de conocer quién es el centro de sus coordenadas h, k. Voy a saber cuánto vale a cuadrada, este es un signo de interrogación. ¿Cuánto vale b cuadrada? Este es un signo de interrogación. Y por lo tanto, ¿cuánto vale c cuadrada? Que es igual a cuadrada más b cuadrada. Si nosotros estamos en geometría analítica totalmente, con estos elementos, conociendo h, k, a, b, c, son los elementos que están presentes en las fórmulas para conocer los vértices, los focos, la excentricidad, el lado recto, las asíntotas, en sí todos los elementos que les pidan por allá con su profesor o como ustedes lo trabajaron en geometría analítica. Bien, esta ecuación de segundo grado, así como está, le puse la expresión 1. Entonces vamos a transformar